Está con nosotros Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24. Jairo, buena tarde, bienvenido. Muy buenas tardes. Un gusto que estés con nosotros y vamos a comenzar con el caso de Jesús Santrich. Se da esta decisión en segunda instancia, Sí. Se mantiene la curul reservada para Santrich porque no se ha podido posesionar por algo ajeno a su voluntad, por estar detenido. ¿Esto qué representa en cuanto a los beneficios que tiene un congresista en Colombia? Representa muchas cosas interesantes, pero hay que hacer una salvedad. No podemos olvidar que la expectativa de la curul obedece no a unas elecciones, como habitualmente se hacen cada 4 años. Quiero decir que él no se presenta a una contienda política en donde el número de votos, el umbral y otro tipo de situaciones jurídicas son los que permiten consolidar esa expectativa y materializar la condición de congresista. Hay que tener en cuenta que esta expectativa de ser congresista viene precisamente del acuerdo de paz firmado en el 2016 en el Teatro Colón. Desde ese punto de vista, aquí hay un cambio con el régimen habitual de los congresistas. Y en segundo lugar, porque no hay razones imputables directamente a él, no querer asistir o cualquier otro tipo de actividades, sino la intervención de la justicia bajo ese marco especial de asignación de una curul por cuenta del proceso de paz. Él mantiene la expectativa de llegar a ser congresista hasta tanto la justicia no tome una decisión definitiva. Si en algún momento se abre el espacio y él logra ir al Congreso a posesionarse, no tiene otro camino diferente. La Cámara de Representantes de Colombia de hacer la posesión y el tema se enredaría por completo, porque ya no sería la JEP la competente, tampoco sería la justicia ordinaria y el tema pasaría a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué quiero decir? Si el tema está enredado hoy por cuenta de lo que acabamos de conversar, si se llega a posesionar, el asunto creo que va a tener consideraciones mucho más delicadas en el plano jurídico. Pero para posesionarse tendría que salir. Y Tendría él, que salir. lo que vimos después de la decisión de la JEP de ordenar su libertad, inmediatamente la Fiscalía lo detiene, pasa a la justicia ordinaria. ¿Podría él tener esa posibilidad de salir e ir al Congreso? Yo creo que tiene la oportunidad por dos motivos. Si uno mira el recurso de reposición interpuesto en primera instancia por la Procuraduría, que creo que es un recurso serio, quizás algunas personas, y me incluyo, no compartimos filosóficamente la exposición jurídica de la Procuraduría, ellos en términos generales dicen dos cosas. En primer lugar, no hubo un cumplimiento exacto del habeas corpus. Hay que tener en cuenta que él logra recobrar su libertad no solamente por cuenta de la sentencia de la JEP, sino por la interposición de un recurso de habeas corpus que decía que tenía que ser puesto en libertad de manera inmediata. La jurisprudencia constitucional y la jurisprudencia de la Corte Suprema es clara. Tiene que tener absoluta condición y conducción de sus propios actos para que esa libertad sea clara. Ese tema es cuestionable. Todos lo vimos, aquí lo analizamos contigo, cómo él salía en silla de ruedas acompañado de un séquito de guardias del IMPEC y con un segundo cerco de la Policía Nacional, e inmediatamente llegan las personas del CTI. Que él tuviera voluntad absoluta para decidir sobre su libertad, yo creo que es cuestionable. Y en segundo lugar, hay un recurso. En estos momentos, la Corte Suprema de Justicia va a determinar quién es realmente el competente. No vaya a ser que por cuenta de esta sentencia del Consejo de Estado diga que sí tiene fuero. Y si tiene fuero, va a quedar unos días libres mientras que la Corte Suprema asume la investigación. ¿Y cómo queda en medio de todo esto la intención de extraditarlo a Estados Unidos, que fue la piedra de tranca cuando se dio la decisión de la JEP? Yo creo que ese tema de la extradición no está embolatado, está en un segundo plano. Siendo uno analista, quizás por la información que logramos recopilar en las últimas semanas, muy seguramente Estados Unidos, dicen algunas fuentes especializadas, está esperando la decisión de segunda instancia de la JEP, porque la decisión de no extraditarlo fue apelada ante unos jueces de mayor categoría, pero dentro de la misma Jurisdicción Especial para la Paz. Algunos analistas consideran que Estados Unidos está esperando la decisión. Si la decisión de la JEP en segunda instancia consiste en confirmar la garantía de no extradición, es decir, que no va a ser puesto a disposición de las autoridades norteamericanas, el camino que le queda de los Estados Unidos, particularmente al Departamento de Justicia, consiste simple y llanamente en aportar una prueba donde quede claro que la comisión de ese delito ocurrió después del 1 de diciembre de 2016. Ellos tienen evidencias, sería romper de pronto el procedimiento, pero si Estados Unidos considera que esa persona debe ser juzgada dentro de los términos de la jurisdicción norteamericana, tiene que aportar una prueba. De lo contrario, va a ser imposible. Eso es en lo jurídico, pero en lo político, ¿podría Estados Unidos de alguna manera presionar al gobierno y a las instituciones colombianas para lograrlo?
está presionando. El tema de las visas es un ejemplo, el tema de las reuniones que ha adelantado es otro ejemplo, los discursos de los miembros de la Casa Blanca también es un mecanismo de presión. Es más, hay una espada de Damocles muy sensible que pesa sobre Casa de Damocles y sobre Casa Nariño, perdón, y está relacionada con la posibilidad, mejor, la probabilidad de ser desertificado en el mes de septiembre en temas relacionados con la lucha contra las drogas ilícitas. Esa presión es muy fuerte. Se perdería asistencia técnica, dineros de cooperación internacional y un apoyo muy importante. Además, la situación del país se narcotizó otra vez y creo que sería difícil maniobrar ese tema para el presidente Iván Duque. Como difícil también es la situación, al parecer, a lo interno del partido FARC. Se habla de divisiones, pero el jefe de esta organización política, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, ha asegurado que no existe esa fractura a lo interno. Esto luego de su distanciamiento con alias Iván Márquez. Todo ocurrió por cuenta de una declaración de Márquez, una carta en la que dice que explica, mejor dicho, su posición frente a el haber dejado las armas sin que se haya implementado completamente el proceso de paz que fue firmado con el gobierno de Juan Manuel Santos. El miércoles, Timochenko le responde a Iván Márquez y le dice: profesor, en líneas generales, nosotros nos vamos a quedar como estamos, lo que firmamos es lo que es y eso es lo que se tiene que dar. Ha dicho también: me he reunido con los dirigentes del partido y todos están de acuerdo con que este es el camino, pero les dice, el que no esté de acuerdo se puede ir. ¿Creen que hay división ahí adentro? Hay una fractura evidente y es una fractura que en términos de la realidad política yo creo que es beneficiosa para el país y especialmente para la FARC como grupo partido. Hay que tener en cuenta que la FARC en estos momentos tiene dos alas claramente identificadas. Una ala que está de acuerdo con las formas en las cuales se pactó el acuerdo de paz, es una ala que es mucho más moderada, es una ala que hace una renuncia y confirma su disposición a dejar el pasado y a entrar directamente en la vida civil y en la vida política. Y hay otra ala radical, fundamentalista, terrorista, muy peligrosa, encabezada por ese personaje Iván Márquez, que no podemos olvidar en Colombia y mucho menos en América Latina y en la comunidad internacional, que es uno de los cabecillas más peligrosos que en su momento tuvo esta agrupación cuando se vivieron los momentos más críticos de un conflicto de más de 50 años. El señor Iván Márquez busca desde todo punto de vista no solamente darle un golpe de Estado a Timochenko como la cabeza visible en condición de presidente de la FARC, sino especialmente manejar las huestes que en estos momentos hacen parte de la disidencia. Esa ruptura es muy fuerte, pero creo que Timochenko ha logrado timonear muy bien el asunto. No solamente ha salido a los medios de comunicación a dar sus explicaciones, sino que ha enviado mensajes claros, precisos y contundentes sobre la necesidad de mantener el acuerdo de paz. Él dice: nosotros cumplimos, quien no quiera cumplir es su responsabilidad, asume las consecuencias y queda por fuera. Pero ahí está el riesgo. Si hay un grupo que ciertamente decide no seguir esa línea, ¿podría volver a las armas? Va a volver a las armas muy seguramente, es un riesgo lamentable para el caso colombiano, no creo que sea imputable a personas diferentes, al propio Iván Márquez, al propio Jesús Santrich, al sobrino del señor Márquez, que fue el intermediario en estos asuntos que generaron tanta inseguridad relacionadas con una negociación de narcotráfico con algún cartel. ¿Que se le ve en el video? Se ve en el video, claro que sí, ellos son responsables, pero fíjate, hay que tener en cuenta algo, la propia arquitectura del acuerdo de paz en materia judicial es clara. Quien delinque por fuera de los límites establecidos a partir del 1 de diciembre de 2016 debe someterse a la justicia ordinaria, a la justicia internacional si es llamado en captura o a una situación mucho más crítica, ver afectada su vida o su integridad personal en un enfrentamiento contra la fuerza pública. Cada quien escoge su destino. Lamentablemente este tipo es un irresponsable con la paz y con las generaciones actuales y futuras del país. No cumple con sus derechos con las víctimas del conflicto, pero tampoco piensa en el futuro. No sería raro que esta persona terminara encabezando un frente en Colombia y pudiera perder la vida o ser capturado en un combate en Colombia. Pero es que precisamente él tenía que presentarse ayer ante la Justicia Especial para la Paz y no lo hizo, igual que Romaña también, que no lo ha hecho. Alias El Paisa lo están buscando. Es decir, es un ala de ese grupo
que encabezó Iván Márquez como jefe Sí. negociador y que ahora, frente a lo escrito, aún con las objeciones que ha hecho el presidente Iván Duque, aún y cuando tienen diferencias con este gobierno que no ocurrió con el gobierno de Juan Manuel Santos, Sí. sencillamente ellos están diciendo lo que está en el papel no lo vamos a cumplir. Lamentable, porque fíjate una cosa, hay ciertos personajes que hacen parte del mundo clandestino y bien sea porque son grupos guerrilleros y hacen un proceso de paz o porque se someten a la justicia, se les olvida algo, hay que vivir bajo las reglas de la democracia y las reglas de la democracia necesariamente tienen unos estándares muy altos relacionados con la tolerancia frente a la diferencia, aceptar las reglas de la democracia. El presidente Iván Duque estaba facultado por la Constitución, que es la fuente natural de la democracia liberal, para hacer las objeciones. La JEP ha adelantado su proceso, la Fiscalía General de la Nación, que trabaja bajo los parámetros de la democracia constitucional, cumple sus funciones. Quien no es capaz de vivir en democracia, muy seguramente se expone a volver a la clandestinidad, a alzarse en armas y, ¿por qué no?, enfrentarse a la fuerza pública y perder la vida. Ojalá eso no ocurra por Ojalá. el bien de los colombianos. Jairo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en la tarde. Para mí es un placer estar siempre contigo acá. Hasta pronto.